Arrancamos un nuevo programa de Cancha Rayada aquí desde los estudios de La Gran Estafa. Muy contentos de poder estar nuevamente junto a ustedes. Gracias por estar prendidos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, a las redes sociales, nos pueden seguir. ¿Cómo andás, Agustín? Todo bien, amigo. ¿Todo en orden? Bien, todo bien. ¿Vos? Semana intensa en la política argentina, bueno, un poco como siempre. Yo estoy mal por el calor. Ya lo dije en el anterior programa, lo voy a repetir todo el tiempo. Vos sabés que yo... Acabamos de tener una pelea nosotros dos por el aire acondicionado. Vos sabés que yo soy un tipo curtido del Chaco santafesino. Pero sí, comienza. Creo que va a ser un verano. Sos un intenso. gringo del Chaco santafesino. Sí. Sos un gringo. ¿Tenés tierra? No, la verdad que no. Mi abuelo un poco, pero poquito. Está bien. Va a ser un verano intenso, dicen. Así que vas a padecerlo mucho porque temperaturas complicadas. Encima reportan cortes de energía, un par de quilombos. Creo que va a ser un verano caliente. No sé si en términos políticos, pero al menos en humor social puede llegar a serlo. No queda otra que huir. O sea, yo con 30 grados y sin luz soy capaz de incitar a una rebelión popular desde el conurbano profundo. Es probable que la gente con el calor... Diciembre invita a... Diciembre, bueno, 2001. Sí. Habría que hacer un repaso. Bueno, después que vamos a estar con Juan Rattenbach, podemos charlarlo. Si las grandes revueltas de la historia argentina fueron... Bueno, octubre, 17 de octubre, ponele. Pero bueno, comenzando un nuevo programa, muy contentos, la verdad, de poder estar junto a ustedes, ya arrancando, bueno, mañana va a ser 1 de noviembre, de a poco se va terminando el año, va pasando. Es una muy grata experiencia poder hacer este programa. Gracias a toda la gente que participa, gracias a Mati, el productor, que le mete unos huevos gigantes para que esto salga, y a toda la gente de La Gran Estafa. Y hoy tenemos editorial en alusión a... Hoy tenemos un homenaje. También vamos a aprovechar que viene el amigo Max de La Gran Estafa, va a venir como invitado. Y justamente él fue por el cual me enteré la noticia que había fallecido Gustavo Gutiérrez. La verdad es que yo pensé que ya estaba fallecido, porque un tipo muy grande, ya casi tenía 100 años. Gustavo Gutiérrez es un nombre muy poco conocido, desgraciadamente. Y no solamente poco conocido, sino que la noticia de su muerte no la había visto en ningún lado. La vi revisando el perfil de Max, que había pasado 2 días. Claro. Ya va a ser una semana, 10 días que falleció. Fue básicamente el que se lo conoce como el padre de la teología para la liberación, la teología de la liberación, y es el que escribe el libro Teología de la Liberación, Perspectivas, que digamos que era uno de los libros que hacía a la base teórica de todo militante en los 60 y en los 70. Digo, más allá del cristianismo, del catolicismo o no, todo militante político, uno sabe que había libros que leía. O sea, sí. Leía Teología de la Liberación, leía El pueblo donde está, leía El imperialismo de Lenin, leía Hernández Arregui. Incluso los textos de Perón no eran tan leídos después, cuando ya en el 71, 72, leía a Mao. Leía creo que Los condenados de la tierra de Fanon. De Fanon. Bueno, entonces, y es muy loco que teníamos vivo a uno de los autores de esos libros canónicos, ¿no?, de los 70, y no teníamos ni idea quién carajo era. Muchas veces se habla ahora como de la teología de la liberación como en una idea como para bardear al progresismo, ¿viste? Pero me parece que refleja un poco el clima de época y refleja un poco también una línea derrotada, ¿no? Que lo vamos a hablar, pero para entender un poco esto, ¿no? Como, primero, ¿cómo te llevas vos con la fe? ¿Con Dios? No, bien, soy creyente, no practicante, pero sí creyente, y de vez en cuando visito la parroquia para estar en silencio algunos minutos, rezar. Sí, me llevo bien, digamos, tengo una relación aceitada en algún punto. Yo te pregunto que yo llego a la teología de la liberación y a la religión por otro canal, que es el canal político, el canal más filosófico. Claro. Digamos, yo no soy creyente, me cuesta mucho la idea de creer en un poder supranatural, digamos. Me cuesta mucho en pensar la trascendencia, no como la pensamos nosotros, la trascendencia política, sino la trascendencia terrenal. Y yo llevo a la religión por una cuestión muy, muy política, muy formativa. Yo tomé la comunión hace muy poco con un cura y amigo, el padre Farrell de ahí de Moreno, con el que cursé muy rápidamente toda mi catequesis. Y esta era una de las cosas que leíamos, ¿no? Un cura naturalmente compañero. Línea tercermundista, digamos. Sí, peronista. Yo tomé la comunión porque me empecé a sentir
amigo y compañero de muchos de los curas de la diócesis donde yo vivo, y eso me acerca al cristianismo, digamos, no tanto la fe, sino el entender que había ahí una forma de comprender la realidad y de ver al mundo con la cual yo estaba de acuerdo. Yo, viste, siempre hablamos mucho de los valores, de la trascendencia. Bueno, y de repente me encontré en la religión esto, ¿no? Valores con los que yo decía, che, yo quiero esto para mi vida. Y me parece que la vida tiene que ir un poco por acá. Entonces, bueno, la teología de la liberación, ¿qué es? Como para poder explicarlo un poco y hacer en este resumen o en esta editorial el homenaje a Gustavo Gutiérrez. Primero, a leerlo. Después hay otra publicación muy conocida de los sacerdotes del tercer mundo, es El pueblo donde está, otro texto a recomendar. Pero un poco la teología, lo que se define Gustavo, dice, es la inteligencia de la fe. Es decir, es el suelo donde echa raíces todo el pensamiento de la fe de los católicos, y que en esa época, digamos, en lo que es los 60, los 70, en el cristianismo operaba, y bueno, y en la teología, que lo que dice un poco está bueno, es todos somos teólogos, como todos somos filósofos. Claro. No es que es filósofo solamente el que estudia 6 años la carrera de filosofía. El hombre, cuando piensa su realidad, cuando va más allá y cuando media la realidad con el pensamiento, es filósofo. Dice, bueno, también es teólogo, cuando piensa, cuando siente la fe, cuando la razona, cuando la desarrolla. Y que decía que en los 60, 50, 60, y esto se puede ver, bueno, en las encíclicas de los 50, en el Concilio Vaticano II, que hay un redescubrimiento de la caridad como centro de la vida cristiana, que la fe se venía alejando de esa postura medio idealista, medio espiritual, pero en el sentido de 100% espiritual y poco terrenal, y que lo que se empezaba a dar era una fe como compromiso, una fe como relación con un otro, una fe que tenía más que ver, en vez de con lo ideal, con una postura ante la vida. O sea, que la fe cristiana tenía que ver con eso, una postura ante la vida. Dice, la Iglesia se ha ocupado de perseguir verdades y mientras tanto no hacía nada por conseguir un mundo mejor. La hermenéutica del reino de Dios consiste esencialmente en hacer que el mundo sea un lugar mejor. Entonces, eso para mí es muy fuerte porque dice, bueno, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es el compromiso por hacer del mundo un lugar mejor. Punto. Claro. Todo lo demás que rodea al cristianismo, digamos, son liturgias, fe, pero todo lo que esté alejado de hacer que el mundo terrenal sea un mundo mejor, no tiene nada que ver con el cristianismo. Ahora, en los 60, y obviamente muy cruzado por la lucha política de la época, ¿cómo se da el hacer un mundo mejor? Dice, bueno, y esto lo dice, lo habíamos criticado nosotros hace unos 6-3, lo habías hecho vos. Dice, el desarrollismo de los 50 trajo esperanza, pero al no atacar las causas del problema, terminó siendo contraproducente. Claro. Hoy, luchar por un mundo mejor es luchar por las causas que hacen de este un mundo injusto, que son la dependencia económica, social, política, cultural. Por lo tanto, hoy luchar por un mundo mejor es luchar por la liberación. Claro. Digo, eso es la teología por la liberación. Eso es el hombre como agente de su propio destino. Y me parece muy interesante por hacer una comparación con el Mayo francés, que nosotros es algo que criticamos bastante también. Y decía, el Mayo francés es un hecho nuevo, porque el Mayo francés critica la opulencia. Si uno lee las consignas del Mayo francés, criticaba la opulencia, criticaba a los ricos, criticaba la acumulación. Y dice Gustavo Gutiérrez, dice, la política, la religión se tiene que encargar de interpelar a los ricos y pedirle que sean menos ricos, o interpelar a los pobres y decirle que la situación que están viviendo es injusta. Claro. Dice, la Iglesia, en vez de tratar de hablarle todo el tiempo a los ricos para que tengan clemencia, ¿quién le habla a los pobres? Digo, ¿no? Esto como para pensar las políticas. Interesante, ¿de dónde está el sujeto, digamos? Exactamente. Incluso sirve para la política actual y para la estrategia política del peronismo en un momento. Porque sí, bueno, muchas veces estamos tratando de acordar con sujetos políticos que no tienen nada o no quieren tener nada que ver con nosotros, y en realidad el que le tenemos que hablar no le hablamos, que son los trabajadores, los excluidos, los pobres. Dice, en vez de mendigar a los ricos, ¿por qué no le hablamos a los pobres? Claro. Digo, en vez de criticar la opulencia, que es, si se quiere, estás criticando la cara buena del sistema, porque está bueno, digamos, que alguien pueda tener un auto, pueda... En vez de criticar la opulencia, ¿por qué no criticamos todas las consecuencias que trae esa opulencia? ¿Por qué no criticamos que los pobres duermen en el suelo, que no tienen techo, no tienen comida? Bueno, eso un poco inicia un movimiento dentro de la Iglesia que es brutal. Y yo hace ya un tiempo me vengo encontrando leyendo el Nuevo Testamento. Es una parte que yo nunca había leído, siempre había leído el Antiguo Testamento, pero no el Nuevo.
Y claro, me encuentro con un cristianismo que tiene mucho más que ver con la postura política nuestra que con el cristianismo de Belgrano y Recoleta que nos han vendido durante mucho tiempo, ¿no? Y dice textualmente Gustavo, es el Dios que libera a los esclavos en el Éxodo, que hace caer a los imperios y que levanta a los oprimidos. ¿Acaso la primera predicación de Cristo no es para proclamar la liberación de los oprimidos? Y claro, la historia de Cristo, digamos, es una constante reivindicación todo el tiempo a la cuestión del oprimido. Sus 12 apóstoles no son 12 nenes bien. Son, ¿con quién predica? Con los pobres, con los lisiados, con los enfermos, con los que no tenían una respuesta, con los excluidos de ese sistema. Es a esos a los que levanta, y justamente es el statu quo de la época lo que atenta contra Cristo y lo que lo mata. Entonces, en eso pensaba, ¿no? Como para ya abrirlo un poco, esa iglesia a nosotros nos queda muy lejos. Y ese parteaguas es algo que no tenemos saldado actualmente, que es la dictadura militar. Es decir, esto lo dice Gallego Álvarez en su libro de Guardia de Hierro, un compilado muy recomendable, que dice, en Argentina hay dos iglesias. No es la iglesia que conocemos hoy la única. Pasa que existió la dictadura, hay una iglesia que venció, y hay una iglesia que fue derrotada, que fue la iglesia popular, la iglesia de los sectores pobres, la iglesia que le hablaba a los oprimidos. Triunfó la otra iglesia, la iglesia cerrada, la iglesia de los ricos, la iglesia que solamente planteaba una espiritualidad y no te planteaba ninguna tarea para este mundo. Párrafo aparte, por eso hay que pensar por qué crecen tanto las iglesias evangelistas hoy y las católicas están en decadencia. Entonces yo pensaba esto, ¿no? En la dictadura hubo una iglesia que fue derrotada, hubo un peronismo que fue derrotado, hubo una política que fue derrotada, y hubo una forma de ver la sociedad y una forma de pensar al mundo que fue derrotada. Y nosotros muchas veces hacemos política como si eso no pasara, como si hubiera una sola forma de hacer política. Lo que criticábamos del desarrollismo es, bueno, el mundo cambió y ahora, bueno, esto no se puede hacer, hay que hacer esto. No, se pueden hacer otras cosas, hay otra forma de ver el mundo, pero eso fue derrotado en la dictadura militar y tenemos que asumir esa derrota. Entonces, nada, acá cierro con esto, hablemoslo, digo, pero acá nuestro homenaje a Gustavo Gutiérrez y a poder levantar toda esa tradición política que fue aniquilada, fue torturada, fue desaparecida, fue fusilada, y que hoy muchas veces algunos por acción o omisión esconden abajo de la alfombra. Sí, es interesante hablar de estos temas. Primero porque la religión tiene muchísimo que ver con nuestra tradición política. Digo, Perón está profundamente formado, más que nada en la doctrina social de la Iglesia. Su inspiración doctrinaria viene también del cristianismo. Y luego la tradición de esta cantidad de curas tercermundistas, incluso la teología de la liberación, la teología del pueblo, productos originales, nacidos de esta tierra, que son únicos, digamos, que no surgieron en otra parte del mundo. De hecho, hay un libro de Metol Ferré, que lo debes tener también, teólogo, pero además es geopolitólogo, un fenómeno, un uruguayo, muy interesante para leer. Ya está muerto igual, pero sus libros se consiguen. Y él habla de por qué el Papa Francisco es elegido en este momento. Él plantea un poco, bueno, la Iglesia a lo largo del tiempo tuvo enemigos. Durante el siglo XX, gran parte del enemigo fue el ateísmo militante, dice él, dentro de la Iglesia, vinculándolo en parte al marxismo, ¿no? A un Estado que no tiene nada que ver con la religión. ¿Qué pasa? Cuando cae el muro de Berlín, la victoria total del neoliberalismo y la idea de consumo, de cosificación del ser humano que le quita toda la dignidad y que excluye totalmente una gran cantidad de población, ya el enemigo no es más el ateísmo militante. Ahora pasa a ser esta nueva forma de alienación en algún punto. Y él plantea que la elección por el Papa Francisco tiene que ver con eso, que la Iglesia está viendo, dice, tiene que ser alguien latinoamericano, en donde está la posibilidad, y surgió la posibilidad de que surjan teologías como la de la liberación o la del pueblo, porque hay que volver a encontrarse con los pobres y con los excluidos. Me parece muy interesante también para pensar el proceso de Francisco y para pensar una política que esté vinculado con lo espiritual, con el sentido de trascendencia, con una lucha épica, que el peronismo en gran parte lo ha perdido, ¿no? Con su economicismo, con su progresismo ateo, digo, una cantidad de variables que nos fueron excluyendo de una visión un poco más integral de nuestro pueblo, que también tiene mucho que ver con el catolicismo. Sí, porque además es resignarse a una visión de mundo, y ahora lo voy a decir yo, porque no lo dijiste vos, pero es una frase tuya y te la quiero reconocer, pero dice, el mundo cambió. Sí, el mundo cambia siempre a favor de los ricos. Claro. Entonces, claro, cada vez podemos discutir menos, o sea, cada vez arrancamos de más atrás,
cuando la situación de los sectores empobrecidos es cada vez peor. O sea, no es cada vez mejor y nos podemos dar el lujo de ser un poquito más reformistas. Entonces me parece que en ese sentido hay que volver a levantar todas estas expresiones. Digamos, nosotros con los compañeros venimos haciendo ese esfuerzo de recoger toda una tradición política escondida bajo la alfombra, de poder pensar una política, le vuelvo a hablar a los oprimidos, pero sí creo que esto necesariamente tiene que ser reivindicando una historia en la cual existió, en la cual se podía pensar en otra sociedad, se podía pensar en otro pueblo, en un pueblo que tenía una historia de lucha, digo, y yo pienso que si pueblo es una historia en común y una cultura en común, ¿qué pasa cuando te roban el pasado? Claro. Que es la dictadura militar. O sea, ¿qué pasa cuando a vos te cortan al medio y encima después venís con el proceso del neoliberalismo global de los 90 y te quedás 30 años sin historia? Bueno, me parece que si analizamos que esa es la estrategia del enemigo, tenemos que hacer todo lo contrario. Tenemos que hacer un esfuerzo por volver a pegar todo eso que nos separaron, por volver a reconstruir ese pasado de lucha y por poder plantear una política a futuro que se anime a imaginar una sociedad mejor. Nos robaron, la peor derrota de la dictadura militar es que nos robaron la idea de poder pensar un mundo distinto, de poder pensar una política distinta, una religión distinta. Bueno, recojamos esa tradición y vamos para adelante. Sí, de ¿no? hecho se nota muchísimo por ahí en la partidocracia, ¿no? Que impera hoy hegemónica esto, la falta de la utopía, la falta del sueño, que tiene que ver mucho con poder generar un proyecto de país y un proyecto político. Pero bueno, esto da el pie también a poder conversar sobre la identidad de nuestro pueblo, conversar un poco en términos históricos, y está ya nuestro amigo y columnista Juan Rattenbach para seguir charlando sobre estos temas. Bueno, y para poder hablar justamente de traer de vuelta la historia de nuestro pueblo, esto estaba todo pensado, era para dar el pie. Está acá nuestro amigo Juan Rattenbach. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá continuando en la gesta malvinizadora, que para eso estás a full, ¿eh? Sí, estás viajando, estás recorriendo. Estuve en Tandil, próximamente en Rosario, próximamente en Suipacha. ¿Habíamos hecho el Cabaret Voltaire la vez pasada que viniste acá, no? Sí, habíamos estado. Ya había ocurrido, digamos. ¿Ya había ocurrido? No, me parece que no. La primera transmisión. No, el que estuvimos juntos. Sí. Puede ser. Estuvimos, listo. Sí, después, ahora voy a Rosario no para ir de vuelta a Cabaret Voltaire, sino para ir a la Universidad Nacional de Rosario, que me invitaron a participar de un panel de Malvinas y Democracia. Así que nada, en términos positivos, para también transmitir una buena noticia, para ver estos puntos de inflexión de nuestra historia, yo lo que estoy viendo en términos contemporáneos es que hay una malvinización, lo hemos charlado a escala municipal, donde cada vez son más las localidades y las ciudades que acusan recibo de que hay una demanda de cuestiones vinculadas con Malvinas, y también las universidades. De a poco se están malvinizando las universidades, primero con actividades de Secretaría de Extensión, currícula de posgrado, y obviamente la meca a la que apuntamos es la currícula de grado. Pero bueno, como bien vos dijiste, Pablo, estuvimos en Villa María, Río Grande, Santa Rosa, La Pampa, próximamente Rosario, Suipacha, así que bueno, acá estamos avanzando. No, además, la malvinización tiene mucho que ver con nuestra identidad como pueblo, ¿no? Porque ahí se unen una cantidad de cosas, y ya malvinizar es recuperar nuestra historia y reivindicar nuestra identidad. Bueno, por eso también traje acá un pequeño presente para ustedes, este libro. Librazo, muchísimas gracias. Acá con la versión. Cámara. A ver si se ve ahí. Ahí. Ciudad de la Soberanía, ¿querés contar un poco qué es esto? Bueno, Ciudad de la Soberanía, Río Grande, Malvinas y la construcción de la Argentina bicontinental es un libro que editó, bueno, no casualmente, un municipio que es Río Grande con una universidad que es la UNDEF. Este libro fue un proyecto que surgió en el año 2022, que lo pudimos presentar el año pasado, 2023, donde, bueno, justamente juntamos autores con esta perspectiva de geopolítica, de historia, de economía y hasta de derecho, con perspectiva de soberanía. Y básicamente es un conjunto de artículos, del cual hay uno de mi autoría, que sería la historia geopolítica argentina, con estos ejes Cuenca del Plata, Atlántico Sur y Antártida, a la que se le complementan con artículos de distintos autores, donde converge, por ejemplo, el debate de provincia grande, provincia chica, ¿no? De Hugo Martínez,
Después hay un artículo muy interesante de Alejandra Portatadino. Alejandra, que aprovecho para mandarle un saludo. Yo les conté, estuve en Lago Escondido con Alejandra. Me hizo de culata un día, mi seguridad estaba comprometida. Okay. Entre otras cosas hizo, vale, ¿no? Ingeniera que trabaja en el astillero Tandanor, donde bueno, justamente pone en manifiesto acá en el libro esta idea de cómo Río Grande, que es una ciudad que está montada sobre la costa atlántica, el polo industrial del fin del mundo, no tiene puerto, lo cual es ridículo en términos de infraestructura. Ella como ingeniera propone un posible proyecto de puerto en Río Grande, y otros autores como Juan Pablo de Luca, que hace un balance de la promoción industrial de Tierra del Fuego en términos económicos, y cierra el libro con un artículo de la Antártida, de Mariano Memoli y de María Laura Civale, de pensar esta conectividad de la totalidad de la provincia, ¿no? Que es Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, tema que hoy tiene sentido porque, bueno, si sale todo bien, se inauguraría de forma definitiva esta pista de aterrizaje en la base Petrel, cuyo puente aéreo no sería Gallegos Marambio, que sería el puente clásico, sino Río Grande Petrel. O sea, lo cual ahí estaríamos una conectividad fueguina y soberana en la Antártida. Sí, fundamental. No, además, el libro es súper recomendable, incluso se puede conseguir en PDF. Ciudad de la Soberanía, lo consiguen en PDF. Mostrar por dentro lo que es eso, pues, ilustración es una locura. Impecable, la verdad, con imágenes. A ver si se puede ver. Hay una imagen, que no sé si la voy a encontrar, pero que están pegando en Malvinas un cartel de Perón. Sí. Esa imagen es inédita, la encontraste. Esa imagen la terminó destapando en un libro que publicó en Malvinas Sebastián Carasay. El mapa bicontinental. Espectacular el libro, realmente lo pueden conseguir. Es de libre acceso digital en su versión en PDF. La verdad que tanto este libro como Una Nación en el Mar, que bueno, vos Pablo lo has difundido mucho, se pensaron de divulgación. Es decir, no está escrito en un lenguaje académico hermético. Esto siempre decimos, no hacemos Malvinas para malvinólogos, sino que queremos difundir nuestra soberanía, nuestra proyección, tanto en la Cuenca del Plata como en la Antártida también. Y de alguna manera creo que logramos un poco en ese libro sintetizar muchas ideas sin perder la rigurosidad, porque es un tema que me parece no menor. Y de hoy, amigo, ¿de qué vamos a hablar para...? Bueno, un poco... Pues yo me podría quedar hablando de Malvinas todo el día. No, está bien. Pero bueno, resumiendo un poco lo del libro, están en su formato digital de libre acceso, están también publicados en la biblioteca del museo. Y ya que hablo de la biblioteca del Museo de Malvinas, ¿no? La biblioteca digital, estoy hablando, ¿no? En la página web. Bueno, un tema que está vinculado con lo que mencionaron recién, un poco de lo que hemos charlado ya en varios programas. Ustedes mencionaron el punto de inflexión de la dictadura, ¿no? O de los daños en largo plazo de la última dictadura en la actualidad, a lo que hay que sumarle también, sesgo mediante, el impacto en largo plazo de la guerra de Malvinas. Es decir, o cómo la guerra de Malvinas impactó no solo en la política exterior y en la política de defensa de nuestro país. Este tema que nosotros sentimos en términos generacionales de que el país está medio indefenso, ¿no? Y que es una cuenta pendiente ver cómo volvemos a posicionar nuestro país en esos términos, sino como también la posguerra de Malvinas y la posdictadura, para convergerlo, impactó lo que hemos hablado en el programa anterior en el mundo académico de nuestro país, tanto en la geografía como en la historia. La geografía, primer programa, desestimando el mapa bicontinental, la historia, desestimando a la nación argentina como tal, con esta mirada de que Argentina nace en 1880. Y un poco para contraponer eso, venimos con fuentes en la mano, digamos, ¿no? Somos también, además de, si se quieren, militantes investigadores de estos temas, y donde vemos que, para continuando un poco la cronología del programa pasado, lo que tenemos en Malvinas, en la década de 1820, después de la Revolución de Mayo, es la construcción de un pueblo argentino en Malvinas. Esto es un tema que lo he debatido con Lucas Liach en Twitter. Nobleza obliga, Lucas Liach no me bloqueó, se bancó el debate hasta el final. Hoy es todo un pergamino no bloquear a alguien. Sí. No, la verdad, y hay que reconocerlo, ¿no? Por eso lo quiero mencionar, donde, bueno, hubo un momento donde yo hice un hilo que tuvo mucha repercusión el año pasado, de cómo efectivamente había un pueblo argentino en Malvinas, donde, por ejemplo, al depender esto de la gobernación de Buenos Aires hizo concesiones de tierra a Luis Bernet. Luis Bernet termina de construir un pueblo civil argentino económicamente sustentable que, para que no haya dudas, solamente había dos festividades, el 25 de mayo y el 9 de julio. Esas eran las únicas, no se festejaba ni Navidad ni Año Nuevo. Era un paraíso argentino en el Atlántico Sur y eran las únicas festividades oficiales que se izaba la bandera argentina, saludada por 21 cañonazos. Claro, entonces, cuando yo empiezo a contar esto en Twitter, Lucas Liach y algún que otro
tuitero que anda dando vuelta, le mandamos un saludo a Pregonero, no sé si lo ubican, Pregonero. que tienen la foto de Roca, pero no hablan de Malvinas, ¿no? Pero bueno, nada, no importa, lo dejamos para otro día. Y otro que se llamaba Darwin, otro tuitero que se llama Darwin, que decía, ¿cómo pueden hablar de un pueblo argentino de Malvinas? Estos pibes por mí, ¿no? Están en una... Claro, se mete Luca Liach y le muestro el documento en la mano, que es el diario de Emilio Bernet. ¿Quién era Emilio? El hermano de Luis Bernet. Y acá tenemos una labor titánica de Silvina Gutiérrez, una trabajadora histórica del Museo Malvinas, ahora no está más en el museo, que estuvo 3 años transcribiendo el diario de Emilio y que nos sirva como un portal a cómo era este pueblo argentino en Malvinas. Además atacás directamente la idea de autodeterminación de los pueblos de los Kelpers, ¿no? Exactamente, porque esto, que pareciera ser un debate historiográfico de intelectuales, esto después repercute en la política exterior argentina en Naciones Unidas. Claro. Al día de hoy en Naciones Unidas, cuando la Argentina presenta argumentos contrapuestos con los británicos, ¿qué dicen los británicos? Que cuando ellos llegaron y ocuparon las Islas Malvinas en 1833, no había nada ni nadie. Y claro, cuando nosotros mostramos esta documentación que está en el Archivo General de la Nación, que no solamente había personas, sino que a su vez se identificaban como argentinos, vemos cómo los argumentos británicos están muy flojos de papeles desde siempre. Y por eso, digamos, lo que propusimos y proponemos desde el Museo Malvinas y también un poco de estas publicaciones, de estos libros, es no solamente entender la liturgia, la identidad, ¿no? Nuestros símbolos, sino también cómo la comandancia de Malvinas, capitaneada por Bernet, lo interesante de esto es que en 1831 termina por sellar acuerdos con la cacique tehuelche María la Grande, cuyo centro de operaciones era Bahía San Gregorio, ¿no? Entonces, nosotros vemos a través de ese vínculo comercial con los tehuelches, es cuál era el rol geopolítico de Malvinas en esa época, en el Atlántico Sur. Hacer una integración de los territorios de la Patagonia Austral en un doble eje. El eje clásico sería por vía terrestre norte-sur desde Buenos Aires, y el otro eje, que esto lo hemos charlado en Cabré Voltaire, que sería por vía insular y marítima desde Malvinas, a través de las conexiones marítimas. Y todo este proyecto de integración norte-sur desde Buenos Aires y este-oeste desde Malvinas se terminó por truncar con la ocupación británica de Malvinas, que tiene como antecedente el ataque a Estados Unidos en 1831. Ahí hay, porque si no entiendo mal, lo marcás en el libro, es a la inversa como ocurre hoy. Hoy como el centro político está en Tierra del Fuego, claro, y en su momento estaba Malvinas. Digo, desde Malvinas irradiaba la gobernación política hacia luego la Patagonia. Sí, de hecho el título jurídico completo era Malvinas y adyacencias. Claro. Adyacencias al Cabo de Hornos. Eso incluía, si nos vamos para el este, las Islas San Pedro, Georgias del Sur. Tenemos registros de que había conectividad marítima con las Islas Georgias en esta época, ya en esta época. La Isla de los Estados, por ende también Tierra del Fuego, y también toda la infraestructura portuaria de la Patagonia Austral. Es decir, la ocupación británica de Malvinas tuvo una gran consecuencia en largo plazo, lo cual también nos sirve para entender, por ejemplo, la campaña de Rosas, claro, de 1833-1834. Y ahí un poco lo que mencionamos también, el rol de Estados Unidos, porque a veces no solemos asociar Malvinas con Estados Unidos. Claro, eso, ¿cómo fue el ataque de 1831? Bueno, la verdad es que Estados Unidos ya cazaba lobos marinos en Malvinas y no quería ningún tipo de control frente a lo que era la legislación de Buenos Aires, que no es que prohibía la caza de lobos marinos, sino que le exigía a los buques loberos pagar para tener la autorización. Luis Bernet, que era la autoridad política de Malvinas, dependiente de Buenos Aires, se encuentra con 3 buques que no tenían el permiso, ¿no? 3 buques norteamericanos, los lleva a juzgar a Buenos Aires, y en represalia a este acto de soberanía económica por los recursos naturales de aquella época, es que sale una corbeta desde el sur de Brasil en dirección a Malvinas, llega a las islas con bandera francesa, y cuando se asienta en las costas de Malvinas este aparente inocente buque francés, se iza la bandera francesa, se iza la verdadera bandera del buque, que era norteamericano, estadounidense, y ataca las Islas Malvinas en defensa de los intereses comerciales de los Estados Unidos. ¿Y qué hace Rosas como gobernador? Bueno, exige a Estados Unidos una indemnización producto de este ataque, y a tal punto fueron las tensiones diplomáticas que termina expulsando al embajador estadounidense de la Argentina, lo que hemos charlado en ese programa en Cabré Voltaire, que, queriendo o no queriendo, Argentina se convirtió en el primer país de la historia de la humanidad en expulsar a un embajador estadounidense debidamente acreditado. Rosa, viejo nomás. Defendiendo Malvinas, tema no menor. Y esta alianza
Estados Unidos, que hace el ataque, el bombardeo, que sienta las bases de lo que después fue la ocupación británica de las islas en 1833, nos sirve también para entender, y lo dejaremos para otro programa. ¿Estados Unidos nunca tuvo en la cabeza ocuparla? No, solamente No, quería el libre tránsito, claro, y los recursos. Sí, Gran Bretaña quería ocupar el archipiélago pensando garantizar la conectividad marítima con sus colonias de Sudáfrica, con las de Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, y de a poco ir pensándola como un archipiélago y centro de operaciones para sus proyecciones hacia la Antártida. Y este tándem se volvió a replicar de forma casi calcada en la guerra de 1982. sí. Juan, te hago una pregunta saliendo un poco de la historia, pero me interesa porque salió en la noticia ayer de que cambió una modificación. Bueno, fue expulsada Diana Mondino como canciller y llega un nuevo canciller que no recuerdo ahora el apellido. Huerten. Que era el director del Comité Olímpico. Ahora Sí, embajador en Estados Unidos. embajador argentino. Claro, era embajador en Estados Unidos. ¿Qué visión crees que o va a seguir la misma línea? A ver, el problema de, más allá del cambio de renombre del ministerio, el problema son los compromisos que quedan. Entonces nosotros tenemos una canciller que duró 10 meses y ya hemos sido muy críticos de su gestión de política exterior. A mí lo que me preocupa en términos de Malvinas son dos cosas. Primero, lo que se acordó con el famoso acuerdo Mondino-Lamy, que es esta reedición del Forador y Duncan II. Sería raro, digamos, bienvenido sea, ¿no?, que venga Huerta y diga, che, este acuerdo que firmó mi antecesora está mal, ¿no? Vamos a discutir Malvinas en otros términos. Pero el problema, más allá de Malvinas como hecho en sí, sino es cuál va a ser la estrategia de política exterior. ¿Va a cambiar? Yo ahí lo que creo es que el problema es que lo que hemos visto en estos 10 meses de Mondino es que se ha peleado con los países que nos bancan en Malvinas y no se ha cuidado esas relaciones diplomáticas. Huerta va a pretender resolver esos errores de Mondino como canciller. Nada más ya hay... Yo lo dejo como un interrogante abierto porque tiene 24 horas. Pero hay una decisión de política exterior de la cual el canciller es un operador, digamos. Hay una decisión muy firme en términos de política exterior. A ver, no echaron a Mondino por decir Falklands, en vez de decir Malvinas, la echan por votar en contra del bloqueo a Cuba. Entonces, digamos, parecería que está muy clara cuál es la política exterior que elige Milei, lo cual es raro porque Huerta es un tipo más bien pragmático, un tipo que además era cristinista hasta hace 3 días. El embajador en Estados Unidos en general suele ser un tipo bastante pragmático y esta es una política exterior muy ideológica, por lo cual va a ser... Bueno, no sé si es un retroceso o un poco mirar la retaguardia de parte del gobierno nacional, o si Huerta va a estar envalentonado y es el operador político que necesitan para hacer lo que van a hacer. Bueno, a ver, ¿por qué uno se pone serio con estos temas? Porque la política exterior no es de un gobierno, es del país, es del pueblo argentino. Por eso digo, quienes ahora le están tocando la conducción recién inaugurada, la conducción de la política exterior argentina, no solamente tiene que tener a Malvinas en la cabeza a las 24 horas, sino el diseño de la política exterior en función de Malvinas. Y no Malvinas como una piedra en el zapato para vincularnos bien con Gran Bretaña en función de otros temas en agenda. Por eso también, más allá del cambio de nombre, nunca es una oportunidad para decir, bueno, intenten hacer borrón y cuenta nueva. No soy optimista, pero tengo también la obligación ante un recambio a tratar de decir, bueno, adjudiquémosle 100% de responsabilidad estos 10 meses de política exterior a Diana Mondino con nombre y apellido. Bueno, hagamos una política exterior que tenga Malvinas la prioridad que se merece y en función de eso, cuál va a ser la proyección argentina a nivel mundial. Bueno, amigo, muchísimas gracias por esta columna. Gracias por el libro, que ahora te voy a pedir que me lo firmes fuera de cámara. Un espectáculo. Que después se lo voy a hacer firmar a Alejandra cuando me la cruce. Obvio, lo tienen que firmar todos. Y bueno, ya vamos con nuestro entrevistado de hoy, Max De Lupi, conductor de Gana de Estafa, compañero amigo. Así que cortina nomás y ya lo recibimos.
vamos con este programa de Cancha Rayada, nueva edición. Recuerden seguirnos en Instagram, Cancha Rayada OK, también en TikTok y por supuesto a La Gran Estafa. Suscríbanse al canal, sigan las redes sociales de La Gran Estafa. Y hablando de eso, bueno, estamos con nuestro invitado ya, un gran compañero, amigo, militante, comunicador, porque también tenemos ganas de hablar, además de su historia política, hablar de comunicación, hablar de streaming, hablar de las nuevas tecnologías. Así que lo presentamos. Gracias, Max de Lupi, por venir. Muy contento de tenerte acá. No, contento yo porque es medio raro venir al canal donde laburás de invitado. Pero está buenísimo y la verdad que uno sigue Cancha Rayada y cuando se hizo la apuesta era escuchar. Siempre se habla de una cuestión etaria, ¿no? Y a mí no me gusta eso porque creo que el tipo más joven que tiene este país es Norman Brisky, que pasó los 80 años. Entonces hablar de edades, hablar de una cuestión etaria muchas veces suena como una virtud, ¿no? La juventud. Y después lo ves al gordo Dani y decís, bueno, no sé si estoy tan seguro de que sea bueno ser joven. Pero cuando uno detecta esa juventud, esa proyección, la fuerza, la militancia que se puede tener a determinada edad, el acto de arrojo, lo que significa dejar la vida cotidiana de uno un poco de lado, porque es un ejercicio que hay que hacer todos los días para meterse en política, que es dejar un montón de cosas y a esa edad no significa que sea más fácil, pero sí uno es consciente de las millones de tentaciones que te plantea el capitalismo para estar en cualquier otra, claro. Fundamentalmente para estar en el tener y no en el dar, sí. Que es para mí la diferencia con la militancia. Y entonces ustedes, cuando nosotros detectamos las cosas que iban pasando en las redes con ustedes, nada, me siento muy orgulloso de poder apoyar un poquito, de poder aportar algo para Cancha Rayada, porque me parece que son, más allá del etario, jóvenes que piensan, que se meten, que no tienen miedo, que arriesgan, que tuvieron un montón de otros caminos y eligieron la apuesta del pensar y lo que significa la rebeldía. Por eso estoy muy contento de estar acá. Sí, y como cuando hay una coincidencia ideológica, es todo mucho más sencillo, ¿viste? A veces hay reuniones de 3 horas, 4 horas, y yo a veces pienso en lo vertiginoso del proceso de conocernos. Nosotros nos conocimos en enero, nos volvimos a hablar en abril. Max un día, Mati, nuestro productor, junta a Max con Pablo, Pablo a La Gran Estafa, voy yo al otro programa, nos sentamos, nos tomamos un café. Me dijiste, ¿hacemos algo juntos? Sí, vamos para adelante, sí, claro. Y al mes estábamos grabando, entonces nada, es fácil cuando uno piensa parecido, exacto. Inclusive con los matices, pero cuando deja, yo creo que la política se llenó de negocios y entonces es muy difícil porque tocas cajas, pisas callos, como dicen los viejos, hay que tener cuidado. Con Matías Mastrocola me une una unidad de concepción en la política, en el hacer, en la comunicación, porque trabajamos juntos en comunicación. Nos detectamos rápido, ¿viste? O sea, cuando entras a un lugar y te mirás y decís, uy, bueno, y esto que tiene la política que uno debería aprender del fútbol, ¿no? O sea, le tiene que dar la pelota a uno que tiene la misma camiseta que uno. Decía, sí. Creo que era Bilardo. Y bueno, la verdad que cuando surgió la propuesta me encantó y me encanta que estén en La Gran Estafa y me encanta que crezca Cancha Rayada y que vengan los invitados que vienen, porque además hay algo que no les quita ningún mérito a usted, al contrario, los engrandece, que es el micrófono que le dan a un montón de gente que no tiene voz, porque no está en el mainstream, claro, de los streaming, ¿no? Que ya tiene como una plataforma. Sí, el capitalismo en eso funciona muy rápido. Invita al que vende, invita al que se puteó, invita al... así que... Sí, una de las premisas, de hecho, del programa cuando iniciamos era esa, digo, poder posicionar a los tipos que hacen la política en serio, que están en el territorio, que la piensan y demás. Y al principio hablábamos un poco de la teología de la liberación, con esto que vos decías de lo principal de ser en la identidad y no en el tener, en el ser y no en el tener. Y bueno, vos tuviste una formación muy cercana, ¿no? La teología de la liberación, entiendo, la teología del pueblo. ¿Cómo fueron esos inicios de militancia? O sea, política, pero vinculado también a lo teológico en algún punto. Vos sos de Córdoba, ¿no? Sí, pero educado en San Luis. Y me gusta decir que soy puntano porque ahí hice mi formación, ¿viste? Claro. Entonces, uno es donde se forma, donde tiene los amigos. Si bien trabajé años en Córdoba y tengo
el nacimiento ahí. Tengo hermanos puntanos, tengo todo desarrollado en San Luis y conozco mucho más la idiosincrasia de ese lugar. Hay algunas provincias que uno las conoce mucho, porque ha trabajado, porque tiene amigos, porque tiene vínculos. En el caso mío es Córdoba, La Pampa, conozco mucho Entre Ríos. Pero este es un país muy extenso, muy extenso, con una diversidad cultural tremenda y de costumbres, inclusive en la política, que a mí me gusta remarcar de dónde soy, dónde me formé, porque fundamentalmente soy federal. Entonces me molesta mucho el unitarismo que tiene Buenos Aires en los medios de comunicación. Hace muchos años que vivo en Buenos Aires, pero la formación viene, yo no tengo orígenes católicos de mi familia, católicos de militancia, es una cosa que abracé yo y que me vino a través del deporte, y después me vino a través de empezar a descubrir en la adolescencia y en la posadolescencia, lo que siempre me llamó es el acto de arrojo, ¿no? El acto de la misión, el acto de vivir de otra manera. No sé si fui muy consecuente con eso, creo que fui más consecuente en el estudio de la cuestión que en la práctica. Ser cristiano es una cosa sumamente difícil, si uno se lo toma en serio. No significa entender qué es una misa, entender qué es una comunidad, entender es una cosa mucho más profunda que la que se ve y que la publicidad que tiene, ¿no? Claro. Hoy, por ejemplo, es muy fácil putear los curas, es muy fácil putear la iglesia, es muy fácil putear al Papa, es muy fácil hablar de las desviaciones de muchos miembros de la iglesia con la pedofilia, porque es lo que te están mostrando todo el día y es porque lo que le sirve al sistema, al capitalismo. No le sirve mostrarte a Leonardo Boff, a Gutiérrez, claro, a los Cardenal, no le sirve mostrar... Sí, la visión comunitaria que tiene la iglesia en algún punto. Sí. Es antitética con el neoliberalismo. Mi catequesis fue con Boff, justamente, y yo no lo había leído en la puta vida. Claro. Cuando lees Jesucristo el Liberador, que es para mí una obra de Boff que hay que leer, bueno, ahí es como que el cristianismo se parece demasiado a lo que uno sueña, ¿no? A lo que uno piensa de... Después hay un montón de cuestiones políticas, de la iglesia, de lo que significa, que se pueden debatir horas, pero había dos cuestiones que a mí me llamaban mucho la atención. La primera, que ahí donde no llegaba nada, ni siquiera el capitalismo, que llega a todos lados y siempre se da maña para hacer negocios, ahí donde está la ausencia de todo, la ausencia de la revolución, como la conocemos, la ausencia del socialismo, la ausencia del comunismo, la ausencia del capitalismo, la ausencia de la ausencia. Había un cura misionero, ¿no? El único que decía, che, a ver, ese pueblo que está, ahí voy yo. Y yo dije, bueno, ¿por qué un ser humano hace eso, no? Independientemente de lo que pensamos, porque hoy la historia es putear al que está hablando, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo, y entonces, abstraigámonos de eso, seamos de la tendencia que seamos, y pensemos en ese tipo que deja todo, que no va 3 meses y está viniendo, o que baja, viste que habrá, a mí el término de la militancia moderna que me da mucha bajar al territorio. Sí, bajar al territorio, claro, como porque si están en un lugar... En un ovni. Y entonces cuando vos te pones ahí, en ese momento, en ese lugar, entendés que la política puede ser otra cosa. Y la cabeza te explota, porque... Te explota literalmente, porque empezás a entender qué significa el goce y la felicidad, que es una cuestión personal, porque a veces se cree que es todo comunitario. No. La comunidad es personal, ¿no? O sea, decir, ¿con qué sos feliz? O sea, ¿de qué manera podés ser feliz? Y además, en general, todos los... Cuando se le dice los curas villeros, se le dice los curas del tercer mundo... la Biblia latinoamericana, todo lo que significa de ese quiebre que hubo dentro del catolicismo que, digamos, surge en Sudamérica, en toda Latinoamérica, eso, digamos, va a marcar un antes y un después en las formas de hacer las cosas. Yo lo que creo es, bueno, tenemos que parecernos a eso. O sea, es muy difícil, sí, es muy difícil. Y es muy difícil porque vive en un sistema
que lo demoniza. Nadie te dice que esos tipos tienen 2 o 3 títulos universitarios cada uno. El éxito para el sistema no es eso. No. Entonces hay que cambiar el modelo de éxito. Yo a veces digo, viste, cuando la gente habla rápido de los figurones de la televisión, bueno, que ahora están en baja, hasta que el figurón entra a la reunión, ¿no? Claro, estás hablando. Sí. Como con los políticos. Claro, ¿no? O sea, hablamos todo mal hasta que pasa Suar por la puerta y todos quedamos onda, es Suar. Entonces ahí es donde te das cuenta que la batalla cultural es para adentro y no siempre para afuera, ¿no? Claro. Estás dando una batalla cultural que significa que, y esto no significa que no le tengas respeto a alguien que ha hecho una trayectoria, pero sí hay un momento de valores, que es cuando los pibes jóvenes entran a la política y empiezan a decirte, bueno, mira, la política es así, y fulano lo cagó a sultano. Y entonces vos los ves en la rosca política todo el día, que no digo que no se tenga que hacer, y empezás a perderle el rastro de sus valores. O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Claro. ¿No? O sea, ¿cuál es el cometido? ¿A dónde querés ir con esto? Y ahí yo creo que toda esa gente, yo siempre he tenido como referente a los cardenales, a Ernesto y a Fernando, porque después lo que pasa con una revolución, lo que pasa con una acción política, lo que pasó, cómo se desvía eso por una cuestión humana, por una cuestión de como decía Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia, que tendríamos que modificarlo ahora, el hombre y la mujer según su circunstancia, es como el kirchnerismo, ¿viste? O sea, bueno, fueron para mí 10, para muchos 12 años de gloria. Eso no significa que hoy vos seguís representando lo mismo. Y yo creo que con la teología de la delegación pasó un poco eso. Y yo creo que también hay una enseñanza muy grande, y con esto termino, en el andar liviano. Que no significa no tener cosas. No tener cosas no. Yo veo muchos políticos que tienen un buen vivir, la pasan bien, pero que no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Y ahí sí hay una diferencia, que es como mi viejo siempre nos decía a nosotros, anden liviano, andar liviano por la vida, porque cuando vos tenés muchas cosas, generás, y creo que eso lo sacamos de ellos también, un círculo de conveniencia y de compromisos que después no podés salir, ¿viste? Claro. Sí, de hecho, un poco en la editorial lo que hablábamos es, hubo una teología de liberación, hubo otra iglesia, y esa iglesia perdió, digamos, hubo una pelea feroz, la dictadura, el neoliberalismo, una disputa de sentido, política, militar, en todo, perdió la política también. Había otra forma de ver la política, había otra forma de imaginar la sociedad, había otra forma de imaginar el mundo que queríamos que sea, que eso fue derrotado, digo, me parece que hay una fuerza que no asumió todavía en lo profundo, ¿no? O sea, sí sabemos lo que fue la dictadura en el liberalismo, pero en lo profundo que implica ser derrotado en términos de sentido. Y a mí me pasa mucho con el proceso del kirchnerismo. Yo entiendo que vos fuiste kirchnerista durante el proceso del kirchnerismo. Psiquiátrico. Yo lo fui, digamos. Ahora hablaremos de determinancia y todo eso. Ahora digo, fallamos en proponer otra perspectiva del mundo. Y esa es la falla del proyecto revolucionario. Y no está mal decir que fallamos, pero hay que decirlo. Alguien lo tiene que decir. Pasa mucho esto de todos lo dicen, pero después aparece el dirigente y nadie le dice, bueno, alguien tiene que decir que fallamos en eso. Comparto una parte y la otra no. La segunda parte la comparto. Hay una derrota y podemos analizar las causas de esa derrota. En la primera parte de la iglesia derrotada, a mí me parece que no es tan así, digamos. Me parece que esa iglesia existió siempre, sigue existiendo y va a seguir existiendo. Por la sencilla razón de que no se opaca a Carlos Marx porque Lenin se haya muerto y Stalin haya traicionado una revolución. El pensamiento de Marx sigue exactamente vigente, digamos, en el campo. Y lo mismo pasa con Jesús. O sea, van a tener que andar mucho para que alguien diga dar a cada uno lo suyo, la interpretación de San Agustín, evitar el mal, favorecer la procreación de la especie. O sea, son el derecho natural, es una cuestión que, digamos, ¿es eso o la inteligencia artificial? ¿Es eso claro. o Silicon Valley? ¿Es eso o hacete un robot? Entonces, cuando quede el último humano en la Tierra, o cuando quedemos los últimos humanos, que yo no voy a estar, por supuesto, ahí van a estar en juego esos valores. Por lo tanto, yo no creo en que la Iglesia haya sufrido una derrota. Sí hubo una disputa en términos políticos de la Iglesia, pero que tiene que ver
también con la subsistencia de otros valores. Tengo miles de ejemplos católicos, miles, pero quisiera usar uno que no es católico, que es cuando al Che en Bolivia alguien le dice: Fidel está tomando mojito en el Nacional y vos estás acá, diezmado, hecho mierda, a punto de morir. ¿Qué ganaste? El pueblo no te apoyó, le dice, porque Bolivia no se levantó. Claro. Y el Che le dice, bueno, capaz que el ejemplo nuestro lo levanta. Entonces digo, ¿qué es el éxito y qué es la victoria en términos históricos, en términos de 400 años, 600 claro. años? Porque digo, nunca la humanidad estuvo mejor que ahora, jamás. Y esto si nosotros no analizamos esto, cualquier otro análisis me parece equivocado, digamos. Si nosotros nos comparamos con el siglo XIV, esto es una gloria. Sí, o sea, esto es el mejor momento de la humanidad. El problema es que no logramos salvar a todos y empezamos a bajar. Y ahí sí creo que hay un problema de concepción política. Ahora, los que tocamos temas religiosos y pegamos una cuestión espiritual que tiene que ver con el paraíso en la tierra, que esta es la discusión, digamos, o sea, y pasa en todos los órdenes. A San Martín, hasta 1900, era un delincuente, que se había robado un ejército, o sea, cuando necesitaron un héroe patrio, ahí estuvo San Martín. Bueno, el cristianismo tarda 2-3 siglos en dejar de ser perseguido y pasar a ser... Por eso te digo, o sea, y hoy existe una iglesia que te dice, bueno, te portás bien, vas a ir al cielo y cosas. Y no, nadie va al cielo. O sea, el reino es acá y la construcción es acá. No, y creo que eso es lo que nos diferencia, lo que nos pide. Después hay movimientos políticos mucho más chicos. El kirchnerismo no tiene 2024 años, o 2050 para hacerlo más preciso, no tiene ese tiempo. Entonces, bueno, son procesos históricos más chiquitos, de cuestiones más menores. Por eso ahí sí comparto, en la primera parte me parece que hay que el triunfo, así como nosotros cambiamos y decimos hay que cambiar el paradigma de éxito, el triunfo no es ganar, el triunfo es estar. Sí. Vos sabés que me hace pensar esto en el sentido de trascendencia y en la diferencia entre el peronismo también y el kirchnerismo, que Perón en la comunidad organizada, en la última frase, dice: sentimos, experimentamos que somos eternos, que es una frase de Spinoza en realidad. Y digo, cómo el peronismo lo tenía eso en su práctica política constante, ¿no? Incluso en términos después de encuadramiento, de organización, viene mucho de la doctrina y lo que tiene que ver con el comunitarismo de la Iglesia. Y pienso después, bueno, el kirchnerismo ya en su degeneración, en algún punto, hizo como un nihilismo de Estado, que esto lo dice el Tommy Trapé, lo dice mucho, ¿no? Ponderando a Darío Zeta y la posverdad, y después, bueno, dejando de lado un montón de valores que traía la Iglesia, incluso en algún punto castigando a aquellos que creían, ¿no? Llegamos a un nivel en este sentido hasta absurdo. Y me parece que va a ser difícil recuperar eso desde esta tradición, ¿no? Y ahí también la necesidad de volver a crear lo nacional con una identidad fuerte, que se vincula a lo religioso, que también, digo, lo religioso no como un capricho, sino también, digo, pensémoslo en términos político-estratégicos. Bueno, lo religioso también nos une con América Latina, por ejemplo, ¿no? Como nos une el lenguaje, la cultura y demás. Digo, también en nuestro pueblo está el germen de la religión, del cristianismo. Y nosotros, si queremos tener un proyecto revolucionario popular, tenemos que entroncar con ese pueblo y sentir lo que siente ese pueblo. Entonces me parece que hay que rever esto, ¿no? Muchas veces una vanguardia que quiere ir en contra de lo que está planteando o lo que piensa la sociedad en general, me parece. No sé cómo ves este proceso en términos de esta idea, digo, de nihilismo de Estado, y si crees que se puede revertir en esta situación. Me parece que vamos hacia un futuro cada vez menos humano, donde el consumo es lo primero, donde la política se ha tecnificado a niveles insólitos. Si se puede volver a recuperar, que también a mí me pasa mucho esta discusión, ¿no? ¿Podemos volver a recuperar? Yo creo que sí, porque es la única manera. Los valores comunitarios en una sociedad hiperindividualizada y que va hacia el tecnofeudalismo en algún punto. Mira, murió Gutiérrez. Murió Gustavo Gutiérrez, lo hablábamos. Y Agustín me escribió y me dijo, tu mensaje fue, me dio mucha bronca enterarme por un mensaje
que había muerto Gutiérrez, que es el padre de todo esto que estamos hablando. Evidentemente, si uno mira, si Gustavo Gutiérrez, con su trayectoria, con sus 96 años, con su entrega, el peruano ese, ¿puede competir con una noticia de Guandanara? No. La respuesta es no. O sea, si queremos mirar la derrota, la miramos. Ahora, los medios de comunicación, la maquinaria capitalista, el consumo por el consumo, ¿desde dónde? Esta es tu pregunta. ¿Desde dónde nos volvemos a hacer? Desde el progresismo, no. O sea, con las cartas de ellos, no. Sentados en la misma mesa, no. Esta es mi posición, digamos, puedo estar absolutamente equivocado. Lo que digo es, cuando vos jugás con la baraja del enemigo, en esto de, bueno, viste que todo el mundo te dice, bueno, pero no podés ser extremista, tenés que sentar. Ya probamos esa tesis. Ya la probó Cristina, que es un cuadro político, nosotros tres. Sí. O sea, si la mejor de nosotros prueba una tesis y le va mal, imagínate a nosotros como probando la misma tesis. O sea, se metió el mejor de nuestros científicos a un laboratorio y le salió como el culo. Y nosotros que no tenemos química de primer año, y nos va a explotar todo. Claro. Por eso digo, a mí me parece que toda esta trabajar en nichos de comunicación, ya no hay muy fragmentado todo. Todo digamos. Fragmentado. Es una gran ventaja para empezar de alguna manera a plantear otras cuestiones, porque no solo fugamos de lo que controlaba, cuando el enemigo era Clarín, hoy el enemigo es el Silicon Valley, hoy el enemigo, digamos, son 11 tipos que manejan el mundo y los medios de comunicación. Nosotros no podemos creer que hoy nuestro enemigo sigue siendo Clarín, sin duda, porque no tenemos fronteras ya, o sea, nos hicieron mierda, o sea... Sí. Le estás pegando a uno y en realidad vos te están pegando del otro lado. Vos te están matando por otro lado. Entonces, bueno, digo, ese nuevo escenario no es analizado por la política progresista hoy, que es lo único que tiene lugar en los medios que se opone a Milei. Claro. Con lo que te quiero decir, según yo, es que creo que son lo mismo, en distintas versiones. La democracia argentina no pudo en 40 años solucionar los problemas de todos. En algunos casos anduvo mejor, en otros anduvo peor. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que el problema es que vamos a reemplazar a Milei, porque Milei nos lleva a una crisis muy grande. El problema es si ese reemplazo es realmente liberador para el pueblo. Claro, de hecho, me parece que el paradigma comunicacional de este progresismo hoy es Argenzuela, ¿no? Digo, esa mezcla de chisme con política, que es nuestro, digamos, porque se quieren hacer amigos de ellos sector. En los términos de los valores de ellos. Es como cuando Alberto Fernández se paraba al lado de Elegante. Exactamente. Y a mí me lo mostraban como una pieza de comunicación. Y le digo, pero eso es una mierda, porque pierde Elegante y pierde Alberto. Claro. No, nadie va a ganar ahí en esa junta. Y en esta actualidad, ¿cómo ves el tema de comunicación y política? Vos te has dedicado mucho a la comunicación. Digo, ¿cómo te iniciás en el mundo de la comunicación entroncado con la política? Y por cagón. Todos los que hacemos comunicación somos cagones, porque nos faltó pericia política, nos faltó capacidad, quedamos en una Argentina descompensado. La mitad de la gente que grita en unos canales, el día que le peguen un sopapo, venden, pero medio barrio. Y te das cuenta de eso, porque sus valores se miden a partir de la guita que les pone un gobernador para hacer un streaming o para hacer un programa de radio. Entonces, con esos valores, ¿viste? Cuando abren la puerta, me da risa porque abren la puerta y dice, che, no hablamos de esto. Dice, no se habla de Massa. O che, no hablamos de Alberto. Marcando la línea. Y, boludo, entonces, ¿para qué fuiste a laburar un medio para que te digan lo que tenés que hacer? Si la gracia era hacer un medio... yo creo que cuando uno no está a la altura del enemigo, en su caída desesperada, intenta, en el caso mío el teatro o la radio, con humor, tratar de sobrellevarla, y termina siendo un antídoto para pelotudos. Uno, ¿no? Porque, viste, hay gente que va al teatro y te dice... nos pasaba mucho con Alberto, ¿viste? Yo creo que Alberto fue la gran derrota cultural de todos nosotros, pero no por Alberto, que en realidad era un lobista que se entera una mañana que la UNO... De hecho, como cuando, qué sé yo,
Gaddafi lo llama a Bilardo y le dice, soy el entrenador de... No, le dice, 20 millones de dólares. Vamos, ya está, ¿entendés qué va a discutir? Cuando llega, y esto lo cuenta el propio Bilardo, dice, cuando llega con Pachamé, que le habían puesto un 737 para 2 personas, se reúne y el tipo le dice, el 10 del equipo es mi hijo. ¿Cómo? El 10 es mi hijo, el resto hace lo que vos quieras. Y termina el hijo de Gaddafi siendo el 10 de la selección de Libia, ¿viste? Es así. Entonces... No lo quiero poner. No, pará, te pusimos ahí para que pongas, o sea, te estoy... No es tan difícil. No es tan difícil de entender. Entonces, yo creo que lo que ha sucedido en todos nosotros es que en esa cuestión de querer tener un poco de dignidad, bueno, hemos sido víctimas de lo... O sea, a los tuyos no les gusta que vos le digas que son de los otros. ¿Se entiende? O sea, es como un ministro que me decía, Max, le está haciendo el juego a la derecha. Vos sos la derecha. Entonces ahí empieza a trabar y a jugar un proceso que es ¿quién te crees que sos o por qué estás diciendo lo que estás diciendo? Y en realidad es porque yo creo que hay una matricería que no se quiere volver a discutir de aquello que nos hacía fuertes y ya ese acero pasó a ese hierro y después pasó a ese aluminio y ahora un alambre cobre atado con lo que fuiste. El gran problema de esto es que sigue en la gente, por ejemplo, te dice, no, Milei dice la verdad, te lo dicen los nuestros, viene y te dijo, yo te voy a destruir, ay, por eso lo votás. O sea, viene un chabón y dice, te voy a cagar a trompa, me dijo la verdad, o sea, claro. A mí no me mintió, me cagó a piña. El problema es que nosotros le estamos diciendo a la gente, no, mirá, yo te voy a defender del que caga a piña, y después no lo haces. Entonces... Digo, el problema del progresismo no son sus ideas. Dijo alguien hace poquito que lo escuché y lo repetí en el programa mío. El problema del progresismo no son las ideas del progresismo, es que el progresismo no cree en sus ideas. Claro. Y nosotros seguimos creyendo que esa gente es compañera. A ver, en términos, cosas, es decir, no es que no son compañeros, no. Hay gente que te dice, sin el progresismo no se puede. O sea, hay que meter al progresismo para poder ganarle a Milei. Esta es la tesis. Claro. Después discutimos si es correcto o no. Si no metemos al progresismo, no le podemos ganar a Milei. Entonces, en la acumulación, lo comparan con Perón. Y acá hay un gran error. Porque Perón acumulaba en base a un programa. Claro, y una doctrina, digamos, o sea, si formaba. Exacto. Si vos venís y me decís, mirá, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos cristianos, somos esto, tenemos este plan, acá este plan quinquenato. ¿Vos adherís a esto? Yo no me lo imagino a Carrillo o a Pistarini diciendo, general, mire, voy a traer unos amigos acá. No, andá hacia un aeropuerto. Vos tenés que hacer un aeropuerto y vos tenés que hacer salud y vos tenés que hacer tal cosa. Después acumulamos para ganar, pero por supuesto, le diste a los bloquistas de San Juan le diste la embajada rusa. Y bueno, política, pero acumular en base a eso. El problema es que nosotros queremos acumular en vacío. O sea, esta fuerza política que teóricamente representamos, porque no representa a nadie, o sea, desde el punto de vista que te quieren hacer una interna, no conducís. Eso no pasa en el peronismo. O sea, eso puede pasar en otro lugar. En el peronismo no pasa eso. O sea, digamos, un peronista entra a una reunión sabiendo el resultado de la reunión. Si no, no entras a una reunión, digamos. O sea, no estás haciendo peronismo, digamos. Claro. Cuando nosotros empezamos a entrar a las reuniones a ver qué opinaban los otros, nos empezamos a pelear. Y entonces la gente acumula y además cree que la política... Fíjate vos, analizar las redes sociales las respuestas, ¿no? Vos, por ejemplo, decís, estoy con Axel. Cristina te dio todo, porque elige tremendo, Axel, Quintela, Cristina, pero ¿qué construcción tenés vos? Yo tengo una captura, te corto un segundo. Tengo una captura de una nota mía que dice, ¿y el pueblo dónde está? Y los primeros 4 comentarios dice, tiene que estar con Guillermo Moreno, Cristina presidenta, es con Ayerbe, es con Axel. Y hijos de puta, estoy diciendo que basta de eso, por favor. Lee la nota que estoy haciendo, ¿me entendés? Y ese es el problema, que eligen, como no discutimos ideas. Claro. ¿Entendés? Inclusive hacerlo al revés. Decime cuál es la diferencia entre Axel Kicillof y Cristina en sus ideas, en su programa, en lo que quieren llevar adelante. No te la puede contestar nadie a esa. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan, el otro día estábamos comiendo un asado, había 3 agrupaciones, digo, che, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y ustedes? Estábamos todos comiendo un asado. Y había comunicadores también que no pertenecían a ninguna. Entonces, claro, no sabían qué decir los pibes, ¿viste? Empiezan las explicaciones largas. No,
muy corta, fíjate esto. Me dice, bueno, metodológica. ¿Es metodología lo que nos defiende? Claro, vos tenés una caja y vos tenés otra, vos tenés 15 contratos y vos tenés 15 contratos. Si nosotros no nos paramos frente a la gente y le decimos la verdad, ¿viste? Metimos una cantidad de gente que no había laburado en su puta vida. Si vos no trabajás, ¿viste? ¿Qué haces? No, milito. Bueno, pero eso, militante 24 horas, a la mierda la construcción. ¿Vos sabés lo que son 100 tipos militando 24 horas? Una revolución. Tal cual. De hecho, la otra vuelta estaba hablando con un pibe que había sido rentado del PC, ya había ido, y le digo, yo conozco rentado del PC, te juro que prefiero ir a hacer cualquier laburo, y me dice, me bajó, desde que me fui del PC y dejé de ser rentado del PC, tengo tiempo para cosas. O sea, el militante rentado era 24 a destruirse. Claro. Imagínate si nosotros tuviéramos esa fuerza, esa convicción, ese dejarlo todo. Mirá, en el año 70 y pico se discute una diputación, estaba mi viejo en la discusión. Entonces dicen, che, nos piden 2 diputados, tenían que meter 2 diputados. Y la reacción de mi viejo mira para otro lado y dice, no, boludo, no me estás diciendo esto en serio. Sí, el gobernador, un gobernador muy... quiere 2 diputados, de ustedes. Y sí, mandalo a tal, ¿viste? el más choto, ¿viste? Nadie quería ser diputado, maestro. Esa gente estaba en cosas serias. Sí. Después... Los diputados eran los que... Entonces ahí viene lo que decís vos. Los derrotaron, perfecto, listo, lo analicemos a otro lugar. Pero esa gente estaba en cosas serias, estaba por cambiar el mundo. Estos pibes están cambiando el auto. Entre cambiar el mundo y cambiar el auto, y hay una diferencia grande. Cambian su mundo. Claro, si cambias tu mundo, eso no tengo ninguna duda. Entonces, aparece una tesis, y acá volvemos a la teología de la liberación y al cristianismo, que me parece muy interesante, que es, alguien dijo, che, ¿por qué nosotros tenemos que vivir atrás de una chapa? ¿O por qué tenemos que ser pobres si nosotros somos peronistas? Nosotros no somos comunistas, socialistas, todo lo que nos dice Milei hoy. Yo soy peronista, ando en un Audi. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de andar en un Audi? Hijo de puta, el problema es que tenés hermanos tuyos con un hambre de la concha de su madre. Y si tenés la guita para comprar un Audi, compra un Gol. No te estoy diciendo que camine. Claro, no te estoy pidiendo que esperé el bondi, como tus hermanos que están todos esperando el bondi. Pero, digo, uno puede tener golpes económicos buenos en la vida y te puede ir bien y vos podés laburar en un canal de televisión, en una radio y tener un muy buen salario. Y ahora la ostentación y mostrarlo. Es decir, ¿por qué? Una compañera el otro día me decía, ¿vos estás seguro de lo de Insaurralde, lo del barco, lo de Coso? No, le digo, yo creo que está todo inflado. Y creo que lo mataron, y creo que deben ser parte de lo nuestro, lo que tuvieron en la opereta, y esto, aquello, lo otro. Ahora, suponete que es todo inventado, El daño que vos le haces a tus ideas, si las tuvieras, yo creo que en el caso de Insaurralde el problema es que no las tiene, ¿está bien? Entonces, vos te pasás mostrando que vas y te casás con un personaje de la televisión y lo paseás por todos lados. Mostrando que no vivís como nadie de Lomas de Zamora. Claro. Y tu daño es que te operaron. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión, es decir, nadie, absolutamente nadie te manda a ser peronista, te manda a ser cristiano, te manda a una obligación. Nadie. No es una circunstancia obligada, es una circunstancia de elección. Sí. Entonces, decís, es como la gente que te dice, che, vamos a discutir el celibato de locura, porque ya, viste, loco, 2000 años, no se puede casar, el tipo... Nadie te manda a ser cura. Claro. ¿Me entendés? Es como la gente que quiere discutir todo. Viste que hay gente que te dice, che, vamos a discutir en los sindicatos, pero tenés que ser de ese sindicato. Esto que está pasando en el peronismo, es muy ejemplificador de esto. La gente que está muy preocupada, y yo le digo, ¿vos estás afiliado? Claro. No. Y de personas externas. Bueno, entonces cuando voten en el colegio de escribano, vos vas y decís, che, no, el escribano tal. No, porque no soy escribano. Y peor, no solo el discutir todo, hay algunos que te quieren dar cátedra. De che, el peronismo es así. Pará, hijo de puta, vos hace 3 días era radical. Claro. O sea, ¿por qué me querés? Yo siempre cuento que, no sé si te lo conté alguna vez, pero... es lo que dice Humberto Eco.
Claro. Antes un idiota opinaba en un bar. en el bar. Yo me crié en una familia peronista. Yo me acuerdo que una vuelta ya tenía 5 o 6 años, pero me crié en este tipo de casa. Mi viejo tenía que cambiar el auto y le digo, ¿por qué no te compras? Quería comprar un Corsa 2. Y había uno dorado que estaba espectacular. Yo era más chico, dorado. Y le digo, ¿por qué no te compras el dorado? Me dice, no, blanco o plateado. Y le digo, no, comprate el dorado. Me dice, no, yo no puedo caer en un auto dorado. O sea, no es por... Mi viejo laburaba, tenía un buen sueldo, no era la casta política, digamos, era un empleado en el 2006, se ganaba bastante bien. Me dice, yo no puedo caer con un auto dorado, es una estupidez. Me acuerdo que se compró un Bordeaux y fue un conflicto en su cabeza tener un auto Bordeaux. Y claro, yo me crié en esa casa, entonces cuando vos, este hijo de puta, bajándose un Mercedes, ¿qué hay de malo en tener? Pero aparte hasta por una cuestión inteligente, porque no dejás de andar en el auto. Claro, Sí, ¿Entendés? entonces- O sea, es decir, entre un reloj entrada de gama suizo que te da la hora y un tope de gama, dejá que el pitufo se compre el tope de gama, dejalo comer nadie en te Puerto obliga a ser Madero. funcionario público, además. Loco, nadie te dice hay que 1000 pases laburos, hambre, porque claro. la onda es, tengo que ser pobre y vivir a tener una chapa. No, podés ir a un bodegón a morfar y la pasás bárbaro con tus amigos y seguís siendo lo que eras en tu barrio. Porque el problema, mira, cuando le empezaron a dar BlackBerry a todos hace muchos años, ustedes no se deben acordar. Nunca eran tuve, niños. nunca Claro, no, tuve. porque eran niños ustedes. Le empezaron a dar las BlackBerry, era como el... ¡oh! Sí. Empezaron a empezar todo zapato de punta y ¿cómo es? Y pantalones chupines. Son yuppies, boludo. Claro. ¿Entendés? Entrar con un pañuelo acá, un saco, todo. Son yuppies. Entonces, ¿por qué te tengo que creer tu discurso? ¿Me entendés? Me acuerdo de un filósofo que charlaba conmigo que me decía, un gran filósofo, no lo voy a nombrar, que me decía qué fácil sería todo, hablando de nosotros, si esta gente no hubiera robado. Sería muy fácil. Y porque no queremos decir que robaron. Y Sí, porque sí. no queremos decir las cajas. Mirá, a mí me invitan al programa los otros días, yo me daba cuenta, ustedes dos son amigos, estamos en el canal, pero yo me daba cuenta, el tipo estaba incómodo, pero me hacía preguntas y estaba como un tipo con un Transpirado. pullover en la Bristol, en Mar del Plata, 18 de enero. El tipo me miraba, me decía, no me puede estar diciendo esto. Y yo a los productores les dije, loco, no me invites. No me invites porque no puedo ir a contarte el show de Tell Me Nancy. No puedo, o sea... Sí, sí, con el no. 60% de pobre, digamos, en un país Pero que se cae a loco, pedazos. si yo los vi, yo les vi, nunca fui presencial de un robo, o sea, nunca vi cómo se pagaba una coima. Ahora, si yo te veo, mirá, el mismo productor de este programa, con Matías, veíamos, ¿te acordás? No, ¿te acordás de qué? No, el mismo productor de este programa, dice, yo no robé nada, pero estábamos en un playón y veíamos un chabón que pasaba, ¿te acordás? Y cambiaba el auto. Y entraba en un auto, y entraba en el otro, y con Matías decíamos, pero este es un pelotudo, porque, digo, comprate un golcito para venir y Claro. tenés tete en la casa, ni siquiera. Entonces cuando vos decís, pero si no te respeto para robar, maestro, ¿cómo te voy a respetar como peronista, como constructor, como algo que te pertenece? Y el problema es que ser consecuente con esas ideas, yo estoy convencido, pero convencido, no me lo va a sacar nadie, que Néstor Kirchner, así como Led Zeppelin se hizo a partir de Robert Plant y su look, además de que eran músicos extraordinarios, creo que el kirchnerismo existe por los mocasines de Néstor. Estoy convencido. Y la Vic negra, ¿te Sí, acordás? sí, y el saco cruzado. Cuaderno Avon. ¿Viste? Cuaderno, virome, coso. ¿Viste? Y yo no creo que Kirchner comiera arroz con pollo todas las noches. Al contrario, creo que debe haber vivido muy bien porque fue 3 veces gobernador, intendente. Bueno, lo que cuenta Moreno cuando llegó como funcionario y vio que la flota de autos de los secretarios y demás eran todos BMW, autos de la puta madre, y no lo puedo creer. Claro. Y al día siguiente pide que empiecen a ir con autos de segunda gama. No podía ser, digo, el peronismo representando. Claro, el tema es que en los programas estos de streaming, algunos programas de televisión todavía, que están llenos de progres, dicen, ¿por qué ellos pueden vivir de una manera y nosotros no? ¿Entendés? Yo por ahí me uso una gorrita, ¿viste? Y como es Nike la gorrita, te dicen, gorrita Nike, y vos no querés esto. O por ejemplo, el otro día le hacían un picture in picture en un acto al reloj mío,
como diciendo, mirá, este no es lo que proclama, ¿no? Yo, que mirá dónde vivo, o sea, no importa. Pero digo, es muy difícil que en esos programas entiendan que el otro, cuando plantea la destrucción del ser humano, el egoísmo, el emprendedurismo, lo esotérico, se tira el tarot para ver qué va a hacer la semana que viene, ese tipo puede andar en 8 BMW. Porque te está diciendo, yo creo en esto, claro, como te dice Milei. En el mérito individual por sobre todo. Pero por supuesto. Sin embargo, cuando le ves el pulovercito a Galperín, ¿me entendés? Que se hace el académico que nunca va a ser, y vos decís, mirá Galperín. O por ejemplo el dueño de Amazon, que le hacen una nota el otro día, y dice, tengo una última pregunta, le dice, porque iban en el auto, le da la nota en el auto, el tipo más millonario del mundo. Y le dice, ¿por qué el Toyota? Andaba en un Toyota el chabón, ni siquiera es nuevo. Dice, es un buen auto, dice el chabón. Claro. O sea, ellos aprenden más, y ahora viene Bill Gates y te dice, no, hay que dar la fortuna. Aparecen todos los millonarios del mundo y dicen, hay que licuar la fortuna, hay que vivir en comunidad, hay que... la guita no que nos sirve, cobren más impuestos. La guita no sirve para nada, cóbrennos impuestos. Lo dicen ellos. O sea, ellos se están volviendo más lo que nosotros pregonamos que nosotros mismos. Entonces, ¿cómo va a funcionar una fuerza política cuando la gente te ve viviendo tan distinto a la gente y preocupado por el hambre? ¿Viste? O sea, sí, loco, ¿te tengo que creer esto? Y entonces viene la gente y dice, Max, eso no es una discusión política, cómo vive la gente, la política es otra cosa, los estadistas... Bueno, el problema es que, ¿viste cuando el Papa agarró y había un farabute, un obispo alemán apenas hizo Papa, que andaba en un Mercedes-Benz por toda Alemania? Y vino el Papa y dijo que lo venda. ¿Entendés? Que lo venda. Claro. ¿Cómo que lo venda? Que lo venda el arzobispo en Alemania. Le hizo vender el auto. Entonces, hasta que acá hay medidas de austeridad que plantea Milei, que vos sabés, porque sos un cuadro político, que con la hijoputez que lo está haciendo. Pero ¿sabés la cantidad de gente que no puede decir públicamente que algunas medidas de Milei le encantan y que en la casa dice, boludo, menos mal que alguien lo hizo? ¿Sabés lo que me dice la gente? Porque el problema es que yo lo digo en los medios. ¿Sabés lo que me dice la gente? Hay cosas que él hace que nosotros no podemos hacer y que están bien. Cuando volvamos, compañeros, que dicen, está bien lo que volvamos. Y te termino la historia. 5 años antes, en el tiempo, un día en joda, me dicen a mí, ¿qué medidas tomarías vos si fueras presidente? En un programa de radio. En joda, yo ni sabía el quilombo que se venía. Entonces yo digo, la primera, renta básica universal, para aminorar los impactos de las tecnologías. Y le digo, la haría progresiva. Primero las mujeres, 18 a 99 años, cobran y después empiezan a cobrar los hombres. Protejamos el hambre de los niños. La segunda, los alquileres pasan al 50% desde mañana. Asumo el lunes 50%. Ya tenía un golpe de Estado, ¿no? En la medida. Y la tercera, voy y pongo en alquiler el Inca y lo cierro. Yo no sabía que iban a cerrar el Inca, que iba a ganar Milei, que nada, pero eso está grabado. O sea, quiere decir que nosotros antes ya estábamos viendo el tipo que hacía un plano secuencia de 36 minutos, ¿me entendés? Sobre la vida de un pendejo de 24 años que se subió en la mesa, se pegaba con un peseto en el lomo y vos tenías que interpretar que era el nacimiento del hombre nuevo. Porque mucho cine fue así. Entonces, cuando se empieza la hipocresía a ver, es muy difícil. Por eso digo, creo en la construcción. Y si acepto la derrota que vos planteabas del cristianismo, me parece que es aceptar todo, porque lo más revolucionario que vamos a tener en el futuro es ver una familia, como veíamos antes, mamá, papá, 2 hijos en un parque. Es un poco lo que dice Fusaro, ¿no? Que dice, bueno, revolucionario en lo político y conservador en lo cultural, ¿no? Revalorizar la familia y demás. Pienso también en términos de movimiento, que necesitamos, siempre se habla, ¿no?, de la necesidad de formación política, nosotros lo discutimos también, bueno, vos también, en términos históricos, doctrinarios y demás, pero yo creo que hay una tercera, cuarta dimensión que es fundamental, que es una formación política en términos éticos, formación ética en términos de valores,
Por eso es tan importante el mensaje de Perón, porque Perón lo clarifica, ¿no? También si nos queremos ir a lecturas por ahí más bíblicas y demás, también está, pero digo, Perón de forma muy sencilla, muy cortita, deja bien en claro cuáles son las actitudes que tiene que tener un peronista. Y en ese sentido, yo creo que la gente en última instancia termina votando a un tipo como el que votó, porque le cree más. Porque, digo, efectivamente Milei era un tipo genuino, ¿no? Y mientras los nuestros hacían totalmente lo opuesto. Entonces creo que hay que dar una discusión a fondo interna, hacia afuera también, ¿no? Porque si no siempre nos quedamos en la resistencia, en ser oposición, en putear a Milei. Sí, loco, nosotros tenemos un quilombo hacia adentro, fenomenal, no solo quilombo político, sino hasta quilombo en términos humanos, ¿no? Humanistas, ¿no? Es que justamente Gustavo Gutiérrez habla de la liberación exterior, pero también interior del ser humano. Claro. No puede ser solamente la pelea si vos como persona no te planteas una liberación interna. Pero aparte si no lo besamos, si nos vemos y nos sentimos... en la época mía, yo no sé si ustedes lo llegaron a vivir, vos veías, nosotros en el Bicentenario, yo en el día del Bicentenario, yo debo haber dado más de 2000 abrazos, porque me sentía orgulloso. Claro, el día que se despide a Cristina con 200.000 personas, fuimos a despedir a un presidente, doble mandato. ¿Me está escuchando lo que te estoy diciendo? Fuimos a despedir a un presidente, doble mandato, a decirle gracias. Sí, sí. ¿Cuál es hoy lo que te da el síntoma de la derrota del kirchnerismo? Que lo que hace un kirchnerista es hablarte mal de otro kirchnerista. Claro. ¿Vos estás con el Cuervo Larroque? ¿Vos estás con Axel? ¿Vos vas a votar Cristina? ¿Traidor hijo de puta? ¿Quintela? ¿Cómo va a ser esto? ¿Pusiste algo de Cristina en Twitter? Claro, o sea, ¿no lo pusiste? Te llama y te dice, che, apareció acá firmando un aval. ¿Me entendés? Y yo decís, ¿y qué tiene? No, pero escúchame, ¿cómo vas a firmar un aval? Traidor. Bueno, fíjate. Me mandaste a votar a Scioli, me mandaste a votar a Alberto, me mandaste a votar a Massa y el traidor soy yo. Pero vos estás en pedo de caña, ¿qué es ser un traidor? Entonces, digo, todos acusándose de traidores, todo, bueno, es porque ese ciclo, de alguna manera, ha terminado. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, hay que construir otro. Sí. ¿Cómo Recuerdo ves que... eso? Perdón. No, una cosita cortita, porque me acordé del libro de Abal Medina, que él habla de cuando la categoría de traidor se vuelve común en la política, es muy difícil poder articular, que era, él dice lo que pasaba en los 70, nos acusábamos de traidor entre nosotros, era imposible sentarte en la mesa con un tipo que te había dicho eso. Entonces la articulación se volvía imposible, digamos. Imposible. Yo te quería preguntar, para ir cerrando, ¿cómo ves eso? ¿Cómo es esa construcción a futuro? Digo, ya coincidimos, por lo menos entre nosotros tres, digo, que hay un proceso para mí ya agotado, en decadencia, pero más agotado hace mucho tiempo. Creo que ya hoy muchos tomamos conciencia de que hay que construir otro proceso sin negar lo que fuimos y los aciertos que tuvimos, que fueron muchos, y que fueron enormes y que nos hicieron muy felices. Ahora, ¿cómo ves eso hoy, esa construcción hoy con esto que estás jugando, que es la comunicación más descentralizada, con una realidad política que ha cambiado? Digo, ¿cómo? Yo además te veo como uno de los pocos tipos, que viene de la comunicación tradicional, entre comillas, también por una cuestión etaria, de proceso, y ya para un poco de decir, che, bueno, esto cambió, no negando lo que uno hace y lo que existe, ni negando la radio, ni negando, pero diciendo, bueno, se agregaron cosas a la ecuación, no hay muchos que lo vean, por eso también te lo pregunto. Yo creo que el problema está en que los que lo vemos no tenemos ningún poder. O sea, ni Cristina, ni Quintela, ni Axel, ni ninguno. O sea, están preocupados, ven el chubasco, el quilombo, lo ven porque son inteligentísimos todos, por eso son lo que son, digamos. Pero yo creo que no dimensionan el impacto que tiene en la democracia. Fundamentalmente creo que no ven la inteligencia artificial. Por lo menos en las acciones y en los discursos. Capaz que yo no estoy en la mesa de ellos, capaz que abajo están diciendo, che, Pepito estudia esto. Y además porque los que llaman me parecen muy chantas. Me parece que los que llaman son muy del lado empresario. O sea, no saben qué hacer desde lo público con la inteligencia artificial y con la Internet de las cosas. Eso por un lado. Creo que algunos intendentes lo ven. Estoy convencido. ¿Tenemos técnicos propios nuestros, digo, formados políticamente? Absolutamente. Te puedo nombrar más de 10 tipos que están para trabajar en lo público mañana y que encima trabajan en el CONICET.
10, 15 te puedo nombrar, pero fácil, en derecho de autor, en inteligencia artificial aplicada a lo público, ¿no? Pero hacemos un seguidismo. Y ya se veía en el gobierno de Alberto, si ellos traían a Google, se sienten orgullosos de capacitar con empresas norteamericanas, claro. Sí, es que no está mal. O sea, vos tenés que ir a hablar con ellos. La delegación de la política. Claro, pero es exacto. Lo que nunca podés delegar es la política. Podés delegar los sistemas, pero no la política. Pero eso por un lado. Después hay 5 gobernadores en este momento que creo que a mí me gustan 3 de los 5, pero no importa. No importa cuánto nos gustan. En la acumulación creo que estamos gobernando 5 provincias. El problema grave de eso que veo yo, o 4 peronistas y una invitada, digamos, de las provincias. El problema grave de eso es que no podemos articular nada con esas provincias porque esto, lo único que pasa en la capital federal. Claro. Si no fuera así, cada uno de los que viene se quedaría en sus provincias, no tendría que bajar al territorio. Y el único territorio en el que se discute es afortunadamente se están rompiendo el poder de los medios de comunicación, empieza a haber otras voces. Empieza a haber otras voces, pero me parece que el estallido social puede ser un emergente de algo que después la política ordena solo, por necesidad, no por generación espontánea, sino porque, como te digo, hay provincias que están gobernadas de otra manera. El ideal, no, porque no se puede gobernar una provincia y sabemos la limitante, pero... ¿Cuáles son esas 5 provincias que vos ves para...? No, yo creo que La Rioja y Buenos Aires son 2 lugares, Masilioto, lo sumo a La Pampa, son lugares donde se está gobernando de una manera culturalmente distinta. Por ahí económicamente no se puede tanto, pero culturalmente distinta. Se pone el acento en otras cosas. Y después, bueno, creo que lo de Gildo es aparte, creo que es un mundo aparte, creo que un país aparte. Si lo tengo que analizar, lo analizaría más como un país que como una provincia. Y los amigos de Tierra del Fuego, que son primo hermano, digamos, no son de los nuestros. Están con nosotros, no son de los nuestros, digamos, para una definición. Pero me parece que si esa gente no está en la discusión, esa gente y sus equipos no están en la discusión, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Es muy difícil si vos no podés sentarte con los gobernadores que tenés, con los intendentes que tenés y tener una propuesta clara hacia la gente, ¿no? Sí. Y creo que muchos estamos trabajando en eso, muchísimo. O sea, la ridiculez que están haciendo con la interna del PJ, sin programa, sin decir qué quiere uno y qué quiere el otro. ¿Cuál es la diferencia programática? ¿No? ¿Van a mandar a votar a los afiliados? Porque además la gente no sabe qué queremos hacer nosotros con la salud, no sabe qué queremos hacer con la... Y además viene con un reflejo de que los últimos 4 años, salvo las cartas que le escribió Cristina, y le dijo, loco, por ahí no, loco, por ahí no, loco, por ahí no, y el tipo terminó haciendo un gobierno socialdemócrata y declarándote socialdemócrata. Bueno, muy difícil. Sí. Ahora, si soy optimista, y esa es la pregunta, sí, soy muy optimista. Soy muy optimista porque de estas crisis salen los mejores cuadros. Claro. Y una política sin cuadros termina siendo lo que son ellos, ¿no? Nosotros estamos discutiendo con una persona que te dice, yo nací en el 93, ¿cómo voy a saber quién es Astiz? Y es diputada nacional. Entonces, bueno, loco, está discutiendo con eso. Sí. No, sí, yo en ese sentido la oportunidad que se ve a partir de la crisis es esto, digo, están surgiendo dentro del movimiento de un montón de sectores, no solo lo político y no solo las organizaciones políticas, debates muy acalorados, muy interesantes, con profundidad, y lo noto también en ambientes como esto, digo, streaming, donde más, menos conocidos, se cruza gente, quizás de distintos palos incluso, discuten, debate, y siempre sale algo. Y en ese sentido quería preguntarte, porque a veces uno ve que el streaming es como el parripollo de los 90, ¿no? Como algo que aparece a lo loco, que todo el mundo lo arma, mucho desde un lado con visiones políticas. Primero si crees que esto tiene un techo en términos, porque yo veo que hay una fragmentación muy grande al mismo tiempo, hay una sobreoferta, no sé si hay una demanda a la altura de la oferta que está viendo el streaming, y si crees que esto después se va a cosechar en algún punto en términos políticos, o es una manifestación media anárquica de un sistema político que está podrido, y bueno, hay militantes y demás, personas que se han ido alejando, que armaron un espacio de conversación en algún punto.
no sé cómo analizar el mundo, este mundo, digamos. Bueno, la pregunta es larguísima. Te voy a dar un resumen y lo charlamos otro día porque analizar streaming todo en 5 minutos ya no parecemos hacer 5N. Tratemos de no hacer eso. Lo que digo es... Germán Abdala decía, cuando no sepa para dónde ir, anda al sindicato. Porque ahí con los otros te vas a encontrar y vas a generar algo, ¿no? Entonces yo creo que cuando te preguntan por dónde es, hay curas que le dan de comer a 20.000 personas. Hoy va a pasar eso. Entonces digo, el mensaje cuando uno dice, ¿para qué usamos el streaming? Para que la gente sea parte de eso. Claro. Después, si la herramienta es buena o es mala, o va a quedar o no va a quedar, yo ese análisis se lo dejo más a lo que saben, ¿viste? Eso es sí, o lo que buscan hacer plata, en definitiva. Sí, o analizan, qué sé yo. Santiago Siri es un tipo que me parece interesante para analizar la cuestión. Pergolini es un tipo que hace 25 años que organiza todo. No es mi lucha analizar eso, pero sí te digo que todo convive. Le firmaron el certificado de función a la radio 150 veces, al libro, al teatro. Hoy los teatros del mundo rebalsan. Dato, ¿no? Esta Capital Federal es la segunda ciudad, o la primera, depende si es libro o teatro, con Londres. O sea, digo, hay editores que se matan y vos decís, ¿en serio va a editar un libro, Carlito? O sea, ¿alguien lee todavía? Esto de, ya la gente no mira televisión. Claro. ¿Dónde? En Capital Federal, en La Rioja mira todo el mundo televisión. En San Luis no sabe lo que la gente mira tele. Entonces, no todo es plataforma, está conviviendo un montón de cosas. Un chico hoy tiene HBO, tiene Netflix, tiene Paramount, tiene un montón de plataformas. Eso va produciendo cosas en la sociedad, como por ejemplo que ninguno esté en la misma conversación que el otro. Claro. Cuando yo era chico mirábamos todo Invasión B y todos hablábamos de los lagartos de Invasión B, oye, los viejos, los grandes. Claro, pero compitió con el Mundial 86 y le ganó en rating. A un mundial, una serie, en muchos países, y en otros quedó pata y pata. ¿Vos sabés lo que es que una serie de televisión? Y cuando vos analizás Invasión B, viejazo para los muchachos que lo van a tener que buscar a Google, hablaba del nazismo, hablaba de los medios de comunicación, hablaba los extraterrestres que conquistan en Invasión B, los medios, ¿no? Entonces si vos lo comparás, digo, es más o menos lo mismo, la historia se va repitiendo, nos parece que esto es novedoso, tiene mucho de novedoso, me preocupa mucho que todo esto algún día puede desaparecer porque se levanta un yankee, baja una palanca y se acabaron todos los streaming. Porque estamos todos con una libertad. A mí me encanta que no venga el dueño de una radio o el amante del dueño de una radio y me diga, no podés hablar de tal cosa o andate. En el mejor de los casos, te lo dicen porque si no te lo mandan a decir con un productor, porque son cagones además. Son cagones. Básicamente un tipo que dirige una radio es un cagón. Es un cagón que no se anima a hacer medio y no se anima a hacer política. O sea, es el renacuajo peor que existe en el fondo del estanque. O sea, si dirigís una radio, sos una mierda de persona. Porque no tenés huevo de decir, no tenés huevo de echar ni de contratar, una bosta. Pero ahí van, haciéndose los revolucionarios y los que tienen grandes medios. Lo que te digo es, ¿cómo va a convivir eso maravilloso que tiene el streaming? Porque es maravilloso. Mucha gente dice, pero la mitad son boludos, es como el padre de los 90, es como el parripollo, los ejemplos que me pusiste vos. Sí, pero un parripollo hacía pollo. El pádel ni siquiera es un deporte, es un entretenimiento llevado a categoría de deporte porque no pueden jugar al tenis. En cambio, el streaming permite que en esa marea de boludos aparezca un pendejo, como el que habló recién, no sé si va a salir en este programa, el entrevistado que tuvieron recién, Juan, que te cuenta 2 datos que no tenías y que puede aparecer un pibe al cual le cambia la vida. Y eso me parece maravilloso ya per se, que tengamos esta posibilidad. Esto que te dije hoy en este programa, y mucho de lo que entrevistado que tienen ustedes piénsenlo así cuando se van de acá. En los canales y radios progresistas no lo podés hacer. No. Sí, la verdad. Mirá cómo estamos. Estamos muy contentos de la libertad y de poder... Realmente hemos generado conversaciones muy interesantes, cruces, debate, hemos conocido gente, así que lo decía hoy al principio del programa, nos llevamos un balance muy positivo de lo que está haciendo este año, digamos, así que muy contento y bueno, en eso agradecerte a vos, que sos actor. Y además, ¿sabes qué, Pablo, Agustín? No preocuparse por cuánto va a durar.
Estamos todos preocupados siempre por la duración de las cosas. ¿Cuánto dura? ¿Cómo me echan? ¿Tengo laburo el año que viene? Flaco, jugá. Sí, sí. Cuando vos eras chico, venía alguien, te proponía jugar una vereda y traía el triciclo y terminaba. Un día venía tu vieja, Pablito, a comer, y se terminó. Y seguramente algún día un yanqui se levanta y dice, che, tenemos 25, ponele al algoritmo tal cosa. Cada vez que nombren al padre Gutiérrez, tac, se le corta el canal. No pueden nombrar locura el tercer, y cagamos. Y vamos con megáfonos, vamos al teatro, vamos a otro lado. Digo, es por asalto a la cuestión. Siempre lo importante, a veces me dicen, viste que a nosotros nos dicen siempre, cuando trabajamos en el teatro o televisión. No sé, televisión o radio. ¿Por qué tengo que elegir? Si tengo algo para decir, ¿qué carajo importa dónde lo digo? Claro. ¿Me entendés? O sea, no es importante el cuando vos pero claro, querido, cuando vos creés que tenés algo para decir, que en definitiva tenemos una sola cosa para decir, una, porque encima tenemos una sola cosa para decir, no, el tipo tiene millones de cosas, una, claro, que es larguen un poco, paguen impuestos. Es lo único que nosotros tenemos para decir. No tenemos otra cosa para decir. Si vos te sentás en una mesa y decís, no, mirá, vos sos Fusano, que nos nombraste recién, o sos, no sé, y claro, y no, vamos a escuchar a este tipo. claro. Pero no sos Roland Barthes, boludo. Lo único que tenés que decir es, larguen un poquito porque hay chicos con hambre. Sí, sí. Una cosa. Mirá, entonces tenés que construir una fuerza política para llegar, cobrarle impuestos a lo que producen, la cuestión comercial, las balanzas, y dárselo a quienes han hecho posible esa producción, que son los trabajadores, sí, que son los que generan la riqueza. Entonces bien, se terminaron los sindicatos, se terminaron los trabajadores, ahora es todo inteligencia artificial. Bueno, ok, listo, es todo inteligencia artificial, dame los impuestos al puerto, ya, mañana. No. ¿Por qué? Si es todo inteligencia artificial, no lo va a generar con la economía y conocimiento, claro, no va a hacer esto, bueno, listo, empezamos. No va a necesitar trabajadores. Lo único que nosotros necesitamos es discutir una renta básica universal que permita la dignidad cuando las máquinas hagan el trabajo. Que esto es, digamos, una discusión que tiene que darse el peronismo, y no sé si, a lo mejor no es la renta básica universal, a lo mejor es otra cosa, ¿de cara a qué? A que el peronismo tiene que aceptar el desafío de los tiempos, que es lo único que no acepta en este momento. Nada Tal más cual. y nada menos que eso. Así que, bueno, mientras Muchísimas tanto seguiremos gracias. disfrutando el potrero. Vamos. En esta época de canchas alquiladas. Exacto. Hasta que nos echen. Y bueno, que nos sigan veremos en las redes también. Sí, eso, querés. Cancha Rayada. No, sí, Cancha Rayada Doc, en TikTok, Instagram, La Gran Estafa, también en todas las redes sociales. Suscríbanse al canal y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. En la llanura de una batalla, San Martín con gran valor, soldados en la raya defendiendo con ardor. El cielo rugía con fuego, las banderas ondeaban, en cancha rayada el duelo, las almas se enfrentaban. La patria existe y triunfará, no hay fuerza que la pueda parar. Con coraje en el alma y fe sin dudar, nuestra tierra siempre vencerá. En medio del caos y el miedo, San Martín firme estaba allí, con su espada y su credo, peleando hasta el fin. Cayeron muchos compañeros, pero el espíritu no murió. La libertad en sus senderos con sangre se forjó.